Señor, al predicador en esta hermosa tarde. Habla a tu pueblo, Señor, en esta hermosa tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amada iglesia. ¿Cómo se encuentran? Bendecidos, ¿verdad? ¿Sí se gozaron? Amén, gloria a Dios. Vamos a hacer una oración para dar inicio a la palabra, ¿verdad?, que va a ser impartida. Padre, te damos las gracias en esta mañana por la vida, por la salud, Señor, que tú nos prestas. Gracias por este tiempo, Señor, que nos permites venir a tu casa de oración, a alabar, a glorificar tu bendito y santo nombre, Señor. Gracias, Padre Celestial, te damos porque el día de hoy, Señor, tú permites, Señor, que tengamos un corazón dispuesto, Señor, a venir a esta tu casa de oración, Señor, a alimentarnos, Padre Celestial, de aquel maná, Señor, que descendió del cielo, se hizo hombre, Señor, se convirtió en el Espíritu Santo y se impartió en nosotros, Señor, a fin de darnos vida, bendito Dios Todopoderoso. En esta mañana, Señor, te pedimos que tú permitas que podamos discernir, Señor, en nuestro espíritu tu palabra, Señor, y que de esa manera, bendito Dios Todopoderoso, nosotros la llevemos a la práctica, Señor, en nuestro diario vivir, la hagamos viva, en el nombre de Jesucristo, amén. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Vamos al libro de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 24. Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 49 en adelante. Te voy a hablar el día de hoy, hermano, ¿verdad?, de el avance espiritual o del crecimiento espiritual que nosotros tenemos que tener en nuestra vida cristiana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de eso consta, hermano, la vida cristiana, de que nosotros vayamos avanzando, que nosotros vayamos creciendo, que nosotros nos vayamos desarrollando, que vayamos madurando. Amén. Entonces, hay dos citas bíblicas, hermano. Bueno, la Escritura nos habla mucho de la llenura del Espíritu Santo. Amén. La Escritura nos habla de la unción del Espíritu Santo. ¿Y qué entendemos por esta palabra, hermano? La unción del Espíritu Santo. ¿Qué entendemos por la llenura del Espíritu Santo? Amén. Entonces, vamos a ver dos citas bíblicas, hermano, porque nosotros tenemos que saber qué significa o en qué consta la unción del Espíritu, en qué consta la llenura del Espíritu Santo, porque son dos aspectos diferentes del Espíritu Santo. Dice Lucas 24, hermano, te voy a poner dos ejemplos bíblicos. Lucas 24, hermano, nos narra cuando el Señor Jesús les dice a los discípulos: no salgan, dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. ¿Hasta cuándo dice? Hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. 49, perdón, en adelante. Y luego dice: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, hermano, que después de que ellos son
poder de lo alto. ¿Sucedió algo en sus vidas? ¿A dónde dice que regresaron? Al templo. ¿Y qué era lo que hacían? ¿Y qué más? Alababan y bendecían a Dios todo el tiempo. ¿Sí? En el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos, amado hermano, ¿se parece, verdad? Capítulo 2, Hechos 2, versículo 4, nos habla algo, hermano, similar. Acá en este caso los discípulos habían sido embestidos con el poder de lo alto. ¿Qué entiendes por eso, hermano? ¿Que ellos recibieron el Espíritu Santo? ¿Sí o no? Porque el Espíritu Santo es el poder de Dios. Pero aquí en el libro de los Hechos, hermano, dice la Escritura, versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. En Lucas fueron embestidos por el poder de lo alto, pero en el libro de los Hechos fueron llenos del Espíritu Santo. Y después, ¿qué sucedió? Empezaron, dice, a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Entonces son dos aspectos, hermano, ¿sí?, del Espíritu Santo. El de Lucas, ¿sí?, tiene que ver con el ministerio, ¿sí? Y el de los Hechos tiene que ver con la vida, con tu vida espiritual. El recibir el poder de lo alto, hermano, ¿sí?, o que el poder de lo alto sea derramado sobre nosotros, es para nuestro ministerio y para nuestra obra. Porque conforme al ministerio que Dios te da, hermano, tú tienes que construir una obra, ¿sí? Tienes que edificar la casa de Dios. Y para que tú puedas edificar la casa de Dios necesitas ser embestido con el poder de lo alto. Pero el libro de los Hechos habla de que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Y el Espíritu que fue derramado, hermano, en el día de Pentecostés, en el día de los Hechos, tiene que ver con nuestra vida espiritual. Amén. Con nuestro diario vivir. Y el día de hoy, hermano, precisamente de eso vamos a hablar. Del avance que nosotros vamos adquiriendo a través del tiempo, conforme a nosotros vamos viviendo el Evangelio. Si no vivimos el Evangelio, hermano, no podemos avanzar. No puede haber un avance. Amén. Entonces, para poder avanzar espiritualmente, hermano, en la vida espiritual, ¿sí?, hay condiciones. La Escritura nos condiciona, hermano. Dice Lucas 14, 26, 27 y versículo 33. Lucas 14, versículo 26, 27 y 33. Fíjate bien, Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Sí? ¿Qué es lo que tú posees verdaderamente en tu ser? En tu ser, hermano. No exteriormente. En tu ser. ¿Qué es lo que tú posees? Y dice la Escritura, hermano, que el que no renuncia a todo lo que posee, no puede tener un avance espiritual.
no puede avanzar en su vida espiritual. Amén. ¿Por qué no puede, hermano? Porque esas cosas hermano, que el hombre posee, están tomando o están ocupando el lugar que le corresponde a Dios. No estamos hablando, hermano, de cosas exteriores, sino de cosas interiores que hay en nosotros. Y si tú te das cuenta, Jesús puso un gran ejemplo, hermano. Algo que al hombre le es difícil de despojarse. El que no dice, el que no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si te das cuenta que él en ningún momento habla, hermano, de cosas materiales. Padre, madre, hijos, esposa, hermanos, y aún su propio yo, su propia vida, su propio yo. No dijo el que no aborrece su carro, su casa, su trabajo. Cosas, hermano, que tenemos arraigadas en nuestro interior, pero bien arraigadas. ¿Sí? No es que vas a aborrecer a tu esposa, no es que la vas a dejar desamparada y vas a abandonar a tu familia y te vas a ir y los vas a dejar a su suerte, no, hermano. Estamos hablando sentimentalmente, estamos hablando posicionalmente. ¿Qué posición ocupa, hermano, tus hijos en tu vida? ¿Qué posición ocupa tu familia? ¿Qué posición ocupa tu madre, tu padre? ¿En qué lugar lo tienes? Dice la Escritura, un mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas, por encima de todo. Es decir, le tenemos que dar o lo tenemos que poner en primer lugar en nuestra vida. Y yo te puedo decir, hermano, no, pues es que Cristo lo tengo en primer lugar en mi vida, pero ¿verdaderamente será cierto? ¿Verdaderamente Cristo está ocupando el lugar que le corresponde? ¿Sí? Y a eso precisamente, hermano, se refiere Jesús, ¿verdad? ¿Por qué Él hace mención de esto, hermano? Esto es algo bien importante. ¿Por qué? Porque de ahí se deriva, hermano, nuestro avance espiritual, de ahí se deriva nuestro crecimiento, hermano. Tenemos que entender, hermano, que la vida cristiana, hermano, no tiene nada que ver con la religiosidad o con llevar una vida religiosa, hermano. Ya vine, ya me congregué, ya en la mañana me levanté, hice mi devocional, ya oré, ya dancé, ya alabé a Dios, ya glorifiqué a Dios, ya vine y participé de una enseñanza. Y creo yo, hermano, que ya cumplí con la vida cristiana. Pero ¿qué hay, hermano, del despojarnos? Del soltar, hermano. Ahorita vamos a tocar unos puntos bien importantes, ¿verdad? Entonces, ¿qué fin tiene la vida cristiana? ¿Qué fin tiene, hermano? La vida cristiana, hermano, tiene como fin Romanos capítulo 8, versículo 29. Ahí te dice, hermano, la finalidad de la vida cristiana y te lo resume en unas cuantas palabras. Romanos 8, 29, hermano. Ese es el fin del convertirse a Cristo. Ese es el fin de convertirse al Evangelio. Ese es el fin de la palabra de Dios en mi vida. Ese es el fin, hermano, de que yo sea un cristiano. Amén. 8:29. Para que
para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Te das cuenta cuál es el fin de la vida cristiana? Que tú seas a la imagen de Jesucristo, ¿sí? Tanto interior como en tu exterior. Y cuando me refiero a tu exterior no se refiere a tu físico, sino a tu vivir. A tu vivir, hermano, a tu caminar, a tu andar, ¿sí? Entonces, en otras palabras, el fin de la vida cristiana es formar a Cristo en nuestro interior. Cristo, hermano, a través de la vida que Dios ha impartido en nosotros, o a través del Espíritu Santo que ha impartido en nosotros, Cristo se está formando, ¿sí? Cristo está creciendo. Ese es el fin de la vida cristiana, hermano, que Cristo crezca dentro de mí. Entonces, a eso, hermano, se le llama avanzar espiritualmente o tener un crecimiento espiritual. Que Cristo sea formado en mí, o que Cristo crezca en mí, ¿sí? Y entre más Cristo vaya creciendo, ahora ya no voy a vivir yo, ¿sí? ¿Qué dijo Jesús? El que no aborrezca su propia vida, ahora ya no vivo yo. Eso es aborrecer mi vida, ya no vivir yo, sino dejar que Cristo viva. Y luego cuando gritan en la iglesia, hermanos, ¿quién vive? ¿Y qué contesta la iglesia? Cristo. ¿Será cierto que Cristo está viviendo? ¿De verdad Cristo vive, hermano? ¿Sí? Entonces, fíjate bien, avanzar espiritualmente es el fin de la vida cristiana. Esa es la finalidad. ¿Para qué te convertiste a Cristo, hermano? Para que Cristo sea formado en ti y tú lo vivas, tú lo expreses, que tú avances, que tú crezcas en tu vida espiritual, que no te quedes estancado. ¿Sí? ¿Qué es avanzar espiritualmente, hermano? Primeramente, hazte esa pregunta: ¿qué es avanzar espiritualmente? Otra pregunta que tú te tienes que hacer es: ¿cómo puedo progresar o cómo puedo avanzar espiritualmente? ¿Cómo le hago? Luego andamos ahí pensando, ¿verdad? En cómo hacerle para generar dinero. ¿Sí? ¿Cómo le hago para avanzar en mi vida espiritual, para crecer? Y tercero, ¿cuáles son las manifestaciones del avance espiritual? Porque se tienen que manifestar, tiene que haber manifestaciones. Y esas manifestaciones tú las vas a poder percibir y tú te vas a dar cuenta. ¿Sí? Tienes que saber cuáles son las manifestaciones para que tú puedas decir: estoy avanzando espiritualmente. Amén. Entonces, ¿de qué manera un cristiano avanza espiritualmente? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se hace eso? Hermano, ¿cómo lo hago? ¿Sí? Dice una señora, era un matrimonio, hermano, que fueron ayer estaba con el amado ahí, el hermano fue a visitarme al trabajo, y llegaron una señora, más bien era una señora, pero estaba aparte otro matrimonio, y me dice una señora que le hiciera unas copias de llaves. Entonces dice: ¿no tiene un llavero de la llave de Benito? De San Benito. Y yo le digo: ¿de quién? De la llave de San Benito. Entonces, de momento yo pensé que me decía que le hiciera una llave que tuviera ¿cómo se dice? Un dibujo ahí pintado en la llave, porque hay unas así, de San Benito. Y le dije: no, ¿y quién es San Benito? No, pues que es un santo para que
te protege que de la brujería y que de quién sabe qué. Y le dice a una niña, ya sé dónde va a haber, allá en la iglesia, ahorita vamos y compramos un llavero. Y le dije, ¿y para qué quiere ese llavero, oiga? Pues para que me proteja, me dice, de todo lo malo. Y le dije, ¿quiere que le diga de qué manera usted va a ser verdaderamente protegida y sin necesidad de gastar un peso? No le voy a ir a regalar su dinero allá a donde va a comprar el llavero. Y me dice, ¿cómo? Y le digo, espéreme tantito, ahorita le digo. Y entonces la hice entrar así como en duda y en incertidumbre. Y luego las señoras que estaban allá afuera esperando también, dicen, pues ya díganos, hombre, ya nos dejó así como con la duda. Y ya cuando terminé de hacerle sus llaves a la señora, me salí y se las entregué. Ahora sí le voy a decir. Y me dice, a ver, dígame, Salmo 91. Lea el Salmo 90. Sí, cierto, dice. Le dije, ¿no dice la Escritura, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente? Y si usted sigue leyendo, empiezan las promesas. Te librará de la peste destructora, del lazo del cazador, de saeta que vuela de día y de noche. Pero luego dice, a sus ángeles mandará para que te guarden y te cuiden en todo tiempo y en todo momento. Sí, cierto, dice, eso es lo que voy a hacer. Pero necesita vivir bajo el abrigo del Altísimo, es decir, en sujeción a Dios, para que todo lo demás pueda cumplirse en su vida. No va a tener que andar yendo a comprar las llaves de San Benito. Entonces date cuenta, hermano, cómo a veces la gente, cómo la gente más bien, no a veces, cómo la gente está engañada. Cómo el maligno, hermano, se ha ¿cómo se dice? Encargado de engañar a la gente y no permitirles que ellos tengan un crecimiento en su vida espiritual. Una persona que ha avanzado en su vida espiritual, hermano, ya no va a recurrir a una llave. Amén. Entonces, fíjate bien, hermano. Bíblicamente, hermano, el avance espiritual, en otras palabras, es el aumento de Dios o el aumento de la vida y de la naturaleza de Dios en nosotros. Porque Dios puso su vida y puso su naturaleza dentro de mí, dentro de ti, dentro de cada uno de los que lo hemos recibido. Ya está la vida de Dios, ya está la naturaleza de Dios. ¿Sí? Tenemos que entender y tenemos que discernir, hermano, lo que es vivir una vida cristiana religiosa y lo que es vivir una vida verdaderamente cristiana, ¿sí? Conforme a la voluntad y conforme al plan y al propósito de Dios. Entonces, fíjate bien, hermano. Dice Romanos capítulo 8, versículo 9. ¿Ya entendimos entonces lo que es el avance espiritual? ¿Sí? El desarrollo de la vida y de la naturaleza que Dios puso en nosotros. Eso se tiene que desarrollar. Ahora dice Romanos 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pero fíjate lo que dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Amén. En otras palabras, tú no puedes vivir tu vida espiritual o no puedes vivir una vida espiritual si el Espíritu de Dios no mora en ti. Y luego dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él. Si alguno no tiene la vida de Cristo, no es de Él. Porque el Espíritu es vida, ¿Sí sabías que el Espíritu es vida? Eso te lo dice Génesis. Cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, dice que depositó en él el aliento de vida.
En otras palabras, puso en él el espíritu de vida. Sí, amén. ¿Sí? Pero este no le supo dar el uso, por así decirlo, y comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. El propósito de Dios no se pudo cumplir. Pero Dios, hermano, no tiró la toalla. Él siguió, ¿sí? Obrando en el hombre para que su plan y su propósito se cumpliera. El día de hoy el plan y el propósito de Dios ya se está cumpliendo en nuestra vida. Se está cumpliendo, hermano. Gloria a Dios. Amén. Entonces dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Entonces el crecimiento o el avance espiritual es el aumento, ¿sí?, del elemento de Dios en nosotros. ¿Cuál es el elemento de Dios? Su vida, su santidad, ¿sí? Esa es su naturaleza. Entonces, si tú eres hijo de Dios, tú ya portas su genética, tú ya portas sus genes divinos, tú ya portas su naturaleza divina. Así como Jesús, hermano, tenía una doble naturaleza, nosotros el día de hoy en Cristo tenemos una doble naturaleza, la humana y la divina. ¿Cuál de esas dos naturalezas se está desarrollando? El propósito de la vida cristiana es que la naturaleza divina que Dios nos dio se desarrolle. Esa es la verdadera vida cristiana, hermano. Entonces, fíjate bien. Dice 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7 que el hombre fue creado conforme a un vaso o como un vaso. Dice 2 de Corintios 4, 7. Fíjate el apóstol Pablo, hermano, qué palabras utiliza para, ¿cómo se dice? Para mostrarte cómo es el espíritu del hombre. ¿Qué forma tiene el espíritu del hombre? Y dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál tesoro? ¿Cuál tesoro tenemos? Le está hablando a los corintios ya conversos. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál tesoro, hermano? El Espíritu Santo. La vida divina de Dios, la naturaleza, los genes de Dios, los tenemos en vasos de barro. Entonces, ¿te das cuenta qué ejemplo o cómo ejemplifica Pablo el espíritu del hombre? Para Pablo el espíritu del hombre era como un vaso de barro. ¿Por qué de barro y no de piedra, no de cristal, no de vidrio? ¿Por qué? Porque fuimos creados del polvo. El polvo representa el barro, un material que se deshace. Si tú al barro, hermano, le avientas agua, ¿qué le va a pasar? Se va a deshacer. ¿Sí? Entonces, ¿te das cuenta, hermano, la fragilidad del hombre? Cómo el hombre es frágil, con cualquier cosita se cae. ¿Y qué es lo que nos sustenta? ¿Qué es lo que nos fortalece? Precisamente ese tesoro que ha sido puesto dentro de nosotros. ¿Qué es lo que está obrando dentro de nosotros? Precisamente los genes de Dios, la vida, la naturaleza divina. Amén. Entonces, ¿tú te das cuenta, hermano, que el propósito de Dios era entrar en el hombre, depositar el tesoro en ese vaso de barro, introducirse dentro del hombre? Y una vez que Dios se introduce dentro del hombre, su propósito era mezclar su vida y su naturaleza con la del hombre. ¿Sí?
para que así el hombre adquiriera la naturaleza de Dios y viviera conforme a esa naturaleza. Esto nos lo enseña Pablo, hermano, por ejemplo, en el libro de Gálatas, nos lo enseña en la carta a los Corintios, nos lo enseña en el libro de Efesios, hermano. El apóstol Pablo te habla de todo eso, pero si tú quieres ver esto mismo en el Antiguo Testamento, el libro de Génesis te habla de ello también. Entonces, fíjate, ¿qué sucede, hermano, cuando Adán y Eva fracasan? Porque ellos fracasaron, hermano. Dios no fracasó, el que fracasó fue el hombre. Cuando Adán y Eva fracasan, hermano, ¿sí? Ese fracaso hizo o impidió que el propósito de Dios se llevara a cabo, ¿sí? Porque cuando ellos desobedecen a Dios y comen del árbol de la vida, del árbol del conocimiento del bien y del mal, el propósito de Dios ya no se cumplió. El propósito de Dios era introducirse en el hombre y mezclar su vida y su naturaleza en él. Pero cuando esto sucede, el hombre fracasa, hermano, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? El hombre adquiere el conocimiento de lo bueno, el conocimiento de lo malo. Pero aparte de ello, también empezó a codiciar, a alcanzar sabiduría. Porque esas son las tres características del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Entonces, fíjate, hermano, ¿cómo es el hombre? El hombre, hermano, natural, sabe hacer el bien y sabe hacer el mal. El hombre natural vive haciendo el bien y vive haciendo el mal. En ocasiones hace el bien y en ocasiones hace el mal. Las buenas obras y las malas obras. Pero también el hombre natural, hermano, todo el tiempo vive deseando alcanzar sabiduría de este mundo, ¿sí? ¿Cuál es un ejemplo de un hombre, hermano, natural que él vive conforme al árbol de la vida? El que, por ejemplo, Hoy en el transcurso del día se portó bien y al rato se portó mal, pero también, hermano, quiere superarse y estudia para superarse y para ser alguien en la vida, para ser más que otros, para poder alcanzar una posición más, ¿cómo se dice?, elevada que otros. Porque hoy en el mundo, hermano, entre más estudio tengas, más vales. ¿Sí o no? Hoy en la actualidad es así. Antes era kinder, primaria, secundaria, prepa y universidad. El que estudiaba la primaria, hermano, era menos, ¿sí o no? Ante la sociedad era menos que el que estudió la secundaria, la prepa o la universidad. El día de hoy, hermano, la universidad se quedó corta cuando antes era lo máximo. Ahora ya son maestrías, ahora ya son doctorados. Ahora el hombre quiere ser más y más y más, quiere alcanzar sabiduría, quiere alcanzar sabiduría, hermano, es que tú alcances un nivel, ¿sí me explico?, más elevado, ¿sí?, una posición más elevada. El día de hoy, hermano, el que estudió la universidad, ¿sí?, es menos que el que tiene una maestría o que el que tiene un doctorado. Entonces, date cuenta, hermano, cómo es el vivir del hombre natural. Esas son las tres características, hermano, de Satanás. Por así decirlo, los frutos de Satanás. El bien, el mal y el que el hombre desee alcanzar sabiduría. Los frutos del Espíritu, hermano, pues ya te lo sabes, ahí en Gálatas te los dice.
amor, paz, y gozo, bondad, fe, mansedumbre, benignidad, templanza. Y si tú te das cuenta, hermano, no tiene nada que ver con lo otro. Todo es en contra. Entonces, vemos que cuando el hombre, hermano, entonces desobedece a Dios y aparta de Él, se apartó de Dios, ¿sí? ¿Qué es ser apartado de Dios, hermano? ¿Qué es ser apartado de Dios? Ser apartado de Dios es no darle el lugar que a Dios le corresponde en mi vida. Cuando nosotros, hermano, mira, podemos llevar una vida cristiana, pero cuando nosotros hay cosas en nuestra vida, hermano, que están ocupando el lugar que le corresponde a Dios, esas cosas hacen que nosotros nos apartemos de Dios. Una de ellas es tu trabajo, tu familia, lo dijo Jesús. Padre, madre, esposa, hijos, hermanos, primos, tíos, sobrinos, trabajo, hasta el propio ministerio, hermano. Hay pastores que tienen primeramente su ministerio que a Dios, y piensan que porque ellos están trabajando para la obra del Señor y para el ministerio del Señor, piensan que tienen a Dios en primer lugar en su vida. Y no, hermano, ama más el ministerio. Sí, el ministerio es de Dios y proviene de Dios, hermano, pero el ministerio no puede ocupar el lugar que le corresponde a Dios en tu vida. La relación que tú tienes con Dios. Entonces, fíjate, ¿qué quiere decir no darle el debido lugar a Dios? Porque esto tiene un significado. Que otras cosas, hermano, han venido a ocupar el ser interno del hombre. Acuérdate que somos vasos de barro. Fuimos diseñados para contener algo. Dios diseñó al hombre para contener algo. Cada cosa está diseñada para algo, con un propósito. ¿Sí? Por ejemplo, hermano, una casa está diseñada para que habite gente dentro de ella. ¿Verdad? No, una casa no puede estar diseñada, hermano, para que tú la conviertas en un basurero. ¿Verdad que no? Entonces, el cuerpo del hombre fue diseñado, hermano, para contener a Dios. Pero el hombre, hermano, ha ocupado su vaso, hermano, con otras cosas que no son Dios. Y esto, hermano, en otras palabras, significa, ¿sí?, que nosotros nos apartemos de Dios, que no le estamos dando el lugar que a Él le corresponde. Amén. Gloria a Dios. Entonces, volvemos con Adán y con Eva. Cuando ellos comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, el mandato de Dios no los llenó. Ellos fueron llenos del mandato del bien y del mal, ¿sí? Entonces, te mencionaba que este árbol tiene tres características. El bien, porque dice la Escritura, y las tres características de este árbol es Génesis 3, capítulo 6. Vamos a Génesis 3, capítulo 6. Para que veas las tres características, hermano, que te porta este árbol. Génesis 3, capítulo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ahí está la primera característica del árbol. Y que era agradable a los ojos. Esa es la segunda característica. Y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Esa es la tercera característica de este árbol. Y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén.
¿Por qué el hombre cayó, hermano? ¿Por qué el hombre comió de este árbol? ¿Qué fue lo que vio el hombre del árbol? Sus características. El hombre no se puso a fijar, hermano, que este árbol iba a hacer que él muriera. Ya lo sabía. No alcanzó a entender la consecuencia de comer de él. Él se enfocó en la característica del árbol, que era, ¿qué dice? Bueno para comer. Por así decirlo, se veía sabroso su fruto, agradable a la vista y codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Sí? Entonces, ¿por qué el hombre, hermano, fracasó? O sea, ¿por qué el hombre comió de este árbol? Punto número 1, vio las características del árbol, se enfocó en esas características. ¿Sí? Y eso lo llevó a comer de él, a tomar la decisión y comer de él. Punto número 2, no usó su espíritu para contactar a Dios. Si tú alcanzas a discernir, hermano, la serpiente estaba sembrando pensamientos en Eva. Y ella, cuando esos pensamientos empezaron a introducirse en su mente, ella en ningún momento usó su espíritu para contactar a Dios. En ningún momento se puso en oración. En ningún momento le dijo: Señor, estos pensamientos no provienen de mí, estos pensamientos no son tuyos. Señor, estos pensamientos pertenecen al enemigo y yo los reprendo en el nombre de Jesucristo. Por así decirlo, en nuestro tiempo actual del día de hoy. Y empieza a darle cavidad, empieza a coquetear, hermano, con esos pensamientos, hasta que ella decide comer de ese árbol, ¿sí? Entonces, al no utilizar su espíritu para contactar a Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que pasó por alto a Dios y lo rechazó, porque Dios ya le había dicho: no comas de ese árbol. Ella pasó por alto, hermano, lo que Dios le había dicho. Lo pasó por alto. Hizo caso omiso de lo que Dios le había dicho y ¡pum!, come de ese árbol. Al hacer caso omiso, hermano, al no utilizar su espíritu para contactar a Dios, lo rechaza. Amén. Entonces, ¿qué parte de su ser ejerció el hombre en el huerto del Edén? ¿Su espíritu o su alma? Su alma. Él ejerció su alma ahí, por así decir, vivió en el alma, y en el alma tomó esa decisión. ¿Qué hubiera sucedido si él hubiera contactado a Dios en el momento que la serpiente estaba seduciendo su mente? Y si ella se hubiera puesto en oración, ¿qué hubiera sucedido, hermano? Porque Eva estaba razonando en su mente con la serpiente. Ella sabía, hermano, el pensamiento que Satanás estaba introduciendo en ella. Amén. Dio cavidad, hermano, a sus pensamientos. Esos pensamientos que Satanás implantó en ella les dio cavidad. Amén. Entonces, ¿qué sucede cuando ella ejerce su alma? Pues entonces es ahí cuando entra, hermano, el deseo. Ella deseó el árbol del conocimiento, ¿sí? Lo deseó con su alma, con su parte emotiva. ¿El deseo qué es, hermano? ¿Es un fruto del espíritu o es una emoción? Es una emoción, ¿verdad? Entonces,
Después de que Eva decide tomar el fruto, lo come. Y una vez que lo come, va y le da a su esposo. Si tú te das cuenta, cuando ella comió no sucedió nada. ¿Verdad que no? No pasó nada. Pero cuando ella va y se lo da al marido, dice que cuando el hombre comió, inmediatamente sus ojos fueron abiertos. Amén. ¿Qué sucedió, hermano? El árbol del conocimiento del bien y del mal tomó el lugar en el hombre que le correspondía a Dios. Usurpó el lugar de Dios. Amén. Y como consecuencia, ellos cayeron en su condición. ¿Sí? ¿Qué nos muestra este hecho, hermano? Porque aquí vamos a ver algo bien importante, o estamos viendo más bien algo bien importante. ¿Sí? Fíjate, mientras haya alguna cosa, hermano, ¿sí? Por así decir, moraleja, la moraleja. Mientras haya algo, alguna cosa, algún asunto, alguna persona, hermano, que tome posesión de nosotros, habremos perdido la presencia de Dios. Puede ser tu esposa, tu esposo, puede ser tu hija, tu hijo, tus nietos, puede ser tu familia, tu padre, tu madre. Por eso Jesús dijo: el que no aborrezca a padre, madre, esposa, hijos, tíos, primos, familia y todo lo que no sea Dios, hermano, no puede ser digno de ser mi discípulo. No puede ser digno de ser mi discípulo. Muchas de las veces, hermano, cuando nosotros estamos en el camino del Señor, muchas de las veces, hermano, la vida matrimonial se hace más difícil para el hombre. ¿Por qué? Porque la mujer, hermano, todo el tiempo, y perdónenme, hermanas, pero no es contra ustedes, es contra la mujer, es contra Eva. La mujer, hermano, todo el tiempo va a querer que le dediques tiempo, que la saques a pasear, que le compres cosas, etcétera. Muchas de las veces, hermano, cuando nosotros tenemos un servicio para Dios, hay que sacrificar eso. Porque desde el momento en que tú empiezas a hacer más por tu familia, hermano, tú ya estás poniendo en segundo lugar a Dios. ¿Cómo me excuso, hermano? Yo ya me congregué el domingo. Pues nomás el domingo comes, ¿o qué? ¿Nomás el domingo respiras? ¿Y qué hay de toda la demás semana? Es que no tengo tiempo, es que el trabajo, es que etcétera, etcétera, etcétera. Y nos regresamos al Edén. Pues es que la mujer que tú me diste, no, pues es que la serpiente. ¿Sí te das cuenta, hermano? Que cualquier cosa nos puede hacer que nosotros nos apartemos de la presencia de Dios. Porque eso ocupa el lugar que le corresponde a Dios. Dentro de nosotros, hermano, no puede haber absolutamente nada, ¿sí?, que tome el lugar que le corresponde a Dios. ¿Sabes a mí lo que me ha costado, hermano? Despojarme de mi familia. ¿Sí? Me ha costado, hermano. Y precisamente el día de hoy, por eso, sigo en un proceso. Si yo hubiera hecho las cosas de Dios, las hubiera puesto en segundo lugar, hermano, yo te aseguro que ya estuviera con mi esposa.
Estamos en un proceso. Sí estoy con ella, hermano, pero no de la manera, ¿cómo se dice? Formal. Por situaciones que en el pasado sucedieron. Gloria a Dios que el día de hoy Él está restaurando. Gloria a Dios. ¿Sí? Entonces, cuando tú empiezas, hermano, a darle el primer lugar a Dios en tu vida, vas a perder cosas que amas. ¿Sí estamos entendiendo? Porque de eso consta, hermano. O sea, el darle el primer lugar a Dios es porque te vas a empezar a despojar, hermano, de cosas a las cuales tú amas. Amas hacer cosas, personas. Te vuelvo a repetir, no vas a dejar a tu familia, hermano. ¿Sí? Pero tiene que haber una prioridad. Tiene que haber una prioridad, hermano. Entonces, pregúntate cuál es tu condición. ¿Sí? Desde el día que tú fuiste salvo hasta el día de hoy, ¿cuántas cosas, cuántos asuntos, cuántas personas ocupan tu ser? Ocupan el lugar que le corresponde a Dios. Yo te aseguro que si tú te pones a escarbarte, hermano, vas a sacar un puño. Si yo te dijera, hermano, que el día de hoy Dios es el que ocupa el lugar en mi vida por completo, hermano, yo te estaría mintiendo. Todos estamos en un proceso. Sí, amén. Todos estamos en un proceso, pero aquí hay algo bien importante, hermano. Cuando el Espíritu Santo te redarguye, porque el Espíritu Santo siempre te va a redarguir y te va a mostrar, hermano, lo que está ocupando el lugar que le corresponde a Dios. Cuando el Espíritu Santo te redarguye, si tú no haces algo, hermano, ahí ya va a haber un problema. Ay, es que deja que baje Dios y me lo quite. No, tú tienes que soltarlo, tú tienes que dejarlo de hacer. Si el Señor te está mostrando, hermano, que ya no debes de robar y tú sigues robando, si tú no haces nada por dejar de robar. Si el Señor te está mostrando, hermano, que tú tienes que primeramente servirle al Señor y tú no lo haces. Es que tengo mucho trabajo, pues ya no te comprometas tanto con el trabajo. Deja de ganar dinero y gana más de Cristo. En eso consta la vida cristiana, ganar de Cristo, hermano. Amén. Entonces tenemos que mirarnos a nosotros mismos, echarnos un clavado, darnos cuenta que aún hay muchas cosas, hermano, que ¿cómo se dice? Ocupan el lugar que a Dios le corresponde. Amén. Mira, hermano, esto está bien tremendo, fíjate bien, Una de las cosas que ocupa el lugar que a Dios le corresponde es que tú te apegues a una vida fácil. Que tú seas conformista, ¿sí? Que tú tengas ambiciones, que tú tengas sueños, ¿cómo decían? Sueños guajiros. Sueños, hermano, ambiciones personales, las puede haber en Cristo. ¿En Cristo podrá haber ambiciones personales? Sí. Mira, hermano, yo me acuerdo que hace muchos años yo ambicionaba tener un ministerio. Y esa era una ambición personal en Cristo. Aún, hermano, esas ambiciones tienen que ser echadas fuera. Solamente la vida, hermano, tiene que ocupar el lugar dentro de nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque esto nos impide amar a Dios de una manera apropiada. Tú puedes decir, pero ¿cómo? Sí, hermano. Sí. Entonces,
¿sí? Pero mientras haya cosas, mientras haya algo que ocupe el lugar, no podemos contener a Dios. Necesitamos ser vaciados, hermano, ¿sí? Nuestro carácter, nuestra forma de ser. ¿Qué más? Hermano, la lista es larga. Si la lista de que es Gálatas 5, los frutos de la carne, hermano, está bien larga, todavía están los del alma. Porque los de la carne son unas cosas, pero las del alma son otra. Amén. Fíjate, hermano. Dice el libro, te voy a enseñar un ejemplo que está en el libro de Génesis, capítulo 12. Génesis capítulo 12. ¿Qué es? 12:1. El llamamiento de Abraham. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Vete, despójate de todo, porque para el hombre su familia lo es todo. ¿Sí o no? Para el hombre su familia lo es todo, hermano. Hijos, esposa, padres, madre. Y ahí viene, hermano, la recompensa para el que lo hace. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Para quién? ¿Para quién iba a ser bendición? Para sus generaciones, para la humanidad. Amén. Entonces, tú te das cuenta, hermano, te das cuenta que el avance espiritual consiste, o el crecimiento espiritual consiste en despojarnos de ciertas cosas que hay en nuestro interior. No solamente son nuestras prácticas carnales, ¿sí? Nuestras prioridades, nuestros propios sentimientos, hermano, cosas o personas. Amén. Entonces, cuando algo es quitado de nosotros, avanzamos, hermano. Ese es un avance cuando algo se te es quitado. El día que tú decidas hacer más por las cosas de Dios o por Dios que por tu esposa, que por tus hijos, ese es un avance. ¿Sí me explico? Entonces, el avance espiritual es el aumento de la vida y de la naturaleza de Dios en nosotros. La eliminación de elementos o cosas que hay en nosotros. Eso es el avance espiritual. Y hermano, sería un error que yo pensara que el avance espiritual lo voy a encontrar o lo voy a ganar por las veces que yo venga y me congregue. Entre más yo vaya y me congregue, más voy a crecer, más no, hermano. Entre más seas despojado, hermano, de cosas, más vas a avanzar. Y aquí ya depende de cada quien. Por eso yo te decía, si el Señor te redarguye, hermano, que tú en alguna área de tu vida estás mal, tú tienes que empezar, hermano, ¿sí? Tú tienes que tener una iniciativa para dejar de hacer eso. ¿Sí me explico?
Mira, hermano, te voy a decir una cosa que yo experimenté hace un tiempo atrás. Había cosas en las cuales yo no estaba de acuerdo, ¿sí? Con algunas personas. Y entonces de repente, hermano, venían pensamientos a mí que decía, le voy a decir, le voy a reclamar en el amor de Cristo. Pero de repente, hermano, el Señor redarguyó mi espíritu y te voy a decir lo que me dijo: no reclames. Porque el reclamar es dar inicio a una discusión. Déjalo así. Y que sea el Señor quien arregle las cosas. Entonces, muchas de las veces, hermano, esto a mí me había sucedido antes y yo hacía caso omiso. Y tal cual el Señor me lo puso en el corazón, hermano, sucedía. Entonces, cuando yo decidí despojarme de mi yo, porque en mi ser interno yo quería reclamar, ¿sí me entiendes? Oye, es que fíjate que yo no estoy de acuerdo en esto, por esto y por esto. Mi intención no era pelear, hermano, pero cuando tú hablas las cosas, a veces a las demás personas no les va a gustar. Por su ideología, por su manera de ver las cosas, por su manera de pensar las cosas, hermano. Entonces, ¿qué fue lo que hice? No reclamé. Evité discusiones, evité, hermano, el yo sentirme molesto, el yo ponerme molesto, evité un coraje, evité muchas cosas. ¿Sí estamos entendiendo? Pero ¿por qué? Porque yo di un paso, yo tuve iniciativa, yo no me esperé a que el Señor viniera y hiciera las cosas por mí. Entonces tenemos que dar el paso, hermano. Cuando Dios redarguya tu corazón en algo, ¿sí? Tú tienes que actuar. Un ejemplo, pues es que ya no me quiero congregar por X cosa. Si el Señor pone en tu corazón y te redarguye que te tienes que congregar, hermano, tú tienes que dar la iniciativa y tienes que ir y congregarte. Porque no va a venir el Señor, hermano, y te va a llevar de la mano. Y en ese momento, hermano, cuando tú das esa iniciativa, tú te estás despojando, hermano, de un pensamiento que no te corresponde. Y eso es un ejemplo bien sencillito. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, si no hay un despojamiento de nuestro elemento caído, no hay avance espiritual. Amén. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:16. Y luego en Mateo 10:37 y 38 vuelve a decir: el que me ama a mí, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces, para yo poder avanzar espiritualmente, hermano, mi amor para con el Señor tiene que ser absoluto. No podemos amar más otra cosa, hermano. Y el día, hermano, que nosotros empecemos ¿cómo se dice? A poner en práctica lo que dice Mateo 10:37 y 38, lo que dice Lucas 14:16, vamos a empezar a avanzar verdaderamente, hermano. Mientras no hay avance.
Si yo no pongo en práctica estas 2 citas bíblicas en mi vida, hermano, sí, yo estoy siendo religioso. Sí sirvo al Señor, sí, etcétera, etcétera, pero no hay avance, hermano. El avance espiritual no lo vas a tener tú por leer la Biblia. Ya voy a leer más la Biblia para crecer espiritualmente. No, vas a crecer en conocimiento. Pero tenemos que entender, hermano, que el propósito de Dios es ganar más de nosotros. Como dice Pablo en Romanos, llegar a ser a la imagen. Una imagen, hermano, es exactamente igual. Párate enfrente de un espejo y es exactamente igual. Hay unos donde se ve más delgadito en el espejo, hay otros que te ves más gordo. Pero me refiero, hermano, a que tú no te vas a parar enfrente de un espejo, amado. No los cargaron, hombre, la mano no cargó los micrófonos. No te vas a parar enfrente de un espejo y te vas a ver sin mano, ¿verdad que no? Eres exactamente igual. Entonces, en eso consta el avance espiritual, hermano. Vamos a dar gracias a Dios. Mira, se acabó la pila del micrófono. Gloria a Dios que Dios me dio una voz bien así, bien fuerte, ¿verdad? Sobre todo. Hay que hacer una oración. ¿Nos apoyas, hermano Rodo, por favor? Vamos a orar, hermanos. Bendito y buen Creador, en el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Señor, por esta palabra compartida por tu siervo Alberto Salinas. Bendito y buen Dios, ayúdanos, Padre eterno. Ayúdanos a entender que tú nos has creado, bendito y buen Dios, para manifestarte en nosotros otra vez, bendito y buen Dios, como tenemos el espacio, Señor, la oportunidad de que tú crezcas en nosotros. Ayúdanos, Señor, a llegar a la altura del varón perfecto, bendito y buen Dios. Haznos entender, Padre, hermano, que nos has creado, bendito y buen Dios, para servirte, para adorarte, para conocerte, para obedecerte, Señor. Ayúdanos, te pedimos, Padre, que donde quiera que nos paremos, reflejemos, Señor, el carácter justo de Jesucristo. Ayúdanos, Padre eterno, a amarte por sobre todas las cosas. Ayúdanos, Padre, a apartarnos de toda idolatría, bendito y buen Dios, a poner la mira en las cosas de arriba, Señor, y no en las cosas pasajeras. Bendito y buen Dios, ponemos nuestra tarde, nuestra vida en tus manos. Permítenos tener una bonita tarde con nuestras familias. Aun si es tu voluntad, Padre, permítenos ser de bendición, Señor, lo que resta del día para alguien, en la casa, en el camino. Bendito y buen Dios, en cualquier actividad que tengamos. Y te damos gracias por esta casa de bendición, Padre. Sigue trayendo, Señora, a aquellos que han de ser salvos de esta casa. Dale fuerzas a mis hermanos, Padre, para que sigamos en el ministerio y no decaigamos, Señor, en servirte. Te damos las gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.